la asambleísta ponente Inés Alarcón, por favor. Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros asambleístas. Hoy nos encontramos aquí para debatir un tema de vital importancia para nuestro país, el cual quedó inconcluso por efecto de la muerte cruzada. Sin embargo, es nuestra obligación como legisladores responder al país de forma inmediata ante las amenazas naturales que se han venido dando y las que se avecinan. Me refiero al proyecto de ley de gestión integral de riesgos de desastres en el Ecuador. Señor presidente, solicito muy comedidamente se me permita proyectar la siguiente presentación. De paso a la presentación, señor secretario. Por supuesto que sí. Proyecto de Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgo de Desastres del Ecuador. Informe de segundo debate. A continuación visualizamos el contenido. ¿Por qué una ley orgánica de gestión integral de riesgos del Ecuador, de riesgo de desastres? Ecuador se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. Según el Instituto Geográfico de la Politécnica, en nuestro territorio hay 90 volcanes, de los cuales al menos 8 están activos. En la región costa, por su parte, las inundaciones constituyen una problemática reiterativa que todos los años causa desastres e incluso pérdida de vidas. En 2022 se registraron más de 32 muertes por efectos de época invernal y más de 31,000 afectados. En el 2023 se han reportado 34 fallecidos, 3,135 afectados y 1,174 damnificados, de acuerdo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Además, también enfrentamos amenazas generadas por actividades humanas, como la contaminación ambiental, la deforestación y el cambio climático. Vivimos en un territorio altamente vulnerable, pero no solo eso, además estamos perdiendo importantes ingresos por no realizar una gestión de riesgo adecuada. Por ello, es fundamental contar con una ley de gestión de riesgos del país. Señor presidente, me permita proyectar el siguiente video, por favor. Visualicemos 3 casos puntuales de desastres naturales en Ecuador. Desbordes ríos en Esmeraldas, provocando pérdidas económicas. Erosión río Coca, hasta la fecha no existe una mitigación de riesgos. El aluvión de Alausí provocó lamentables pérdidas humanas. Conforme a la Secretaría de Gestión de Riesgos, existen al menos 45 casos graves similares a nivel nacional, por lo que es urgente una ley integral de gestión de riesgos. Este informe tiene por objeto poner en su conocimiento el texto de la Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgo de Desastres. Este informe para segundo debate unifica 5 iniciativas sobre la temática de gestión de riesgos, a lo que se sumó el importante trabajo realizado por la Comisión de Salud con el procesamiento de la Ley de Gestión de Emergencia Sanitaria por el COVID, que se ha unificado en este proyecto de ley. Esta es una ley para salvar vidas. En el 2022 se registraron más de 32 muertes por efectos en la época de lluvias y más de 31,000 afectados. En el 2023 se han reportado 34 fallecidos y más de 3,000 afectados, 1,000 damnificados, de acuerdo a la Secretaría Nacional de Riesgos. Todas estas muertes pudieron evitarse. La temática de gestión de riesgos no ha sido ajena a la Asamblea Nacional.
Por ello, desde el 2021, al menos 5 asambleístas han presentado proyectos relacionados con la materia. Silvia Salgado, Ana Belén Marín, Carmen García, Luis Marcillo, Marcos Molina. Esto se debe a que todas las provincias del país, en mayor o menor medida, han sufrido los efectos de los diversos desastres naturales. Solo por mencionar algunos ejemplos, el aluvión ocurrido el 31 de enero en el 2022 en La Gasca y La Comuna, en Quito. El deslave mortal en Alausí, ocurrido el 26 de marzo. Las inundaciones que afectaron a 10 provincias de este año. El desbordamiento de los ríos y derrumbes, Sichos, Pusilí y Lamaná. En Cotopaxi dejaron a cientos de personas sin hogar. Solo en Quito hay más de 90 quebradas que son puntos vulnerables en este invierno, donde se podría repetir lo que pasó en La Gasca. En 15 sesiones de comisión, en donde se recibió en comisión general un total de 17 representantes institucionales, de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y expertas y expertos nacionales e internacionales. Además, se presentaron un total de 748 observaciones, las mismas que fueron procedadas y analizadas por la comisión. Este proyecto de ley reconoce que la gestión de riesgos no es solo un tema de seguridad, sino que está directamente relacionado con el desarrollo, tanto desde el punto de vista de la inversión y utilización de mecanismos financieros, que reducción de riesgos, cuanto desde el punto de vista de generación de fuentes de trabajo. La gestión de riesgos es una oportunidad para el desarrollo del país. Esta ley aclara en qué consiste el principio de descentralización subsidiaria, a fin de determinar claramente cuáles son las funciones de los gobiernos municipales y del gobierno central. En el terremoto de Manabí, pudimos evidenciar los niveles de descoordinación que existen a nivel nacional ante una catástrofe. Si bien se aprendió de esa experiencia, ese conocimiento debe ser sistematizado e institucionalizado a fin de estar preparado en un evento similar suceda. Esta ley incorpora los estándares internacionales del marco de Sendai, que prioriza la importancia de la gobernanza de la gestión de riesgo. Finalmente, es importante contar con un marco institucional permanente para la gestión de riesgo, pues el no contar con una ley de la materia es una deuda pendiente de esta Asamblea con el país. El marco de Sendai propone 4 ejes: comprender el riesgo de desastre, fortalecer la gestión de riesgo de desastre, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, mejorar la preparación frente a desastres para una respuesta eficaz y para reconstruir mejor. Este proyecto determina procesos claros para la gestión integral del riesgo de desastres: conocimiento, prevención, mitigación, preparación, respuesta, preparación para la recuperación y recuperación post-desastre. Además, este proyecto aclara y determina las funciones y competencias de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgo de Desastres. Asimismo, esta ley define instrumentos concretos para la gestión integral de riesgo de desastres: Plan Nacional de Desarrollo, Agendas Nacionales de Igualdad, Planes Nacionales de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Planes de Uso y Gestión de Suelo, Plan Nacional de Recursos Hídricos, Planes de Gestión Integral e Integrada de Recursos Hídricos por Cuenca, Planes Binacionales, Planes Estratégicos Institucionales, Planes Sectoriales, Planes Específicos de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, otros del sector público. Finalmente, este proyecto establece un régimen de sanciones para quienes incumplan sus disposiciones con sanciones económicas. El proyecto cuenta con 82 artículos organizados en 5 capítulos, 9 disposiciones generales, 11 disposiciones transitorias, 9 disposiciones reformatorias y una disposición final. El sistema está conformado por la entidad rectora de la gestión integral de riesgo de desastres, el Comité de Reducción de Riesgos, gobiernos autónomos descentralizados, instituciones del Ejecutivo, empresas públicas, comités territoriales de operaciones de emergencia, de recuperación y reconstrucción, instituciones de educación superior, organismos internacionales, unidades de gestión de riesgo público y privadas, organizaciones de asistencia humanitaria, voluntariado de protección civil, sector privado, ONGs. Los estándares internacionales para la gestión integral de riesgo de desastres han sido considerados por la Comisión para reducir los riesgos, facilitar la cooperación internacional y garantizar la rendición de cuentas.
El proyecto de ley responde a un amplio enfoque desde la inclusión económica y social, el desarrollo y la seguridad integral. Conforme al marco de Sendai, el Ecuador fue el primer país de la región en elevar a rango constitucional la gestión del riesgo de desastres. Cambia el nombre de Ley para Gestión Integral del Riesgo de Desastres, haciendo énfasis en su carácter integrador. Se aclara que el objeto de la ley es normar los procesos para la planificación, organización y articulación de las políticas y servicios para el conocimiento, previsión, prevención, mitigación, la respuesta y la recuperación ante emergencias, desastres, catástrofes, endemias y pandemias. La ley se aplica en el territorio nacional y es de cumplimiento obligatorio para todo el sector público, personas naturales, jurídicas o mixtas, colectividades, comunidades, nacionalidades, comunas, organizaciones internacionales y organismos internacionales. Se establece claramente las finalidades de la ley en concordancia con la estructura del proyecto, procesos, competencias, instrumentos y régimen sancionatorio. Se incluyen los siguientes principios: corresponsabilidad, equidad de género, humanidad, pertenencia territorial, protección de las personas, solidaridad, trato digno y vigencia de derechos. El proyecto de ley comisión incorpora las definiciones de alerta, evento adverso, gestión compensatoria, correctiva, prospectiva y reactiva del riesgo, mapa y monitoreo de amenazas, pandemia, previsión, regímenes especiales y respuesta humanitaria. Se formulan las definiciones de asistencia humanitaria, cambio climático, gestión integral del riesgo de desastres y emergencia. Se clarifican facultades cada vez de gobierno en los procesos de gestión de riesgo de desastre, conocimiento, prevención, mitigación, preparación, respuesta y preparación para la recuperación y recuperación. La comisión propone la incorporación de los distintos comités locales, territoriales, dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Se ha realizado un profundo mejoramiento de los textos relativos al voluntariado, determinando las diferentes tipologías y características. Se clarifica la distinción entre la cooperación internacional y la asistencia humanitaria y se determina que la cooperación internacional podrá ser gestionada por los GAC directamente. Se incorporan nuevos instrumentos de planificación para la gestión integral de riesgo de desastres, las agendas nacionales de igualdad, los planes de adaptación y la mitigación del cambio climático, los planes de recursos hídricos, los planes binacionales y los planes estratégicos institucionales. Se propone clarificar la disposición relativa a la protección financiera con el fin de minimizar el impacto de los desastres y crear un sistema financiero, incluyendo a los GACS. Se ha clarificado la disposición relativa de los sistemas de alerta, a fin de que con estos lineamientos el ente rector sean implementarios en todos los niveles del gobierno. Se propone clarificar las disposiciones relativas de la declaratoria de emergencia según su magnitud, efectos e impactos, especificando las necesidades de atención. Se ha desarrollado un régimen sancionatorio para el cumplimiento de la ley. Para este efecto se determinan infracciones leves y graves, con sanciones que incluyen trabajo comunitario, multa, suspensión de actividades y clausura definitiva. Dada la complejidad de las causas que generan las condiciones de riesgo, se requiere incorporar la reducción de riesgos en la cultura institucional, integrando autoridades, funcionarios, ciudadanos y empresas. En este sentido, el país necesita contar con una ley para la gestión integral de riesgos de desastres que resuelva las deficiencias actuales, establezca todo un aparataje institucional que de manera coordinada atiende y actúe todas las fases de gestión de riesgos y principalmente tenga un enfoque del problema del riesgo de desastres, para lo cual se debe fortalecer las capacidades en respuesta de las instituciones competentes. Señores asambleístas, hoy les pido el apoyo a las diferentes bancadas y a cada uno de ustedes para materializar esta iniciativa, Ley de Gestión de Riesgo en el Ecuador. La ciudadanía nos ha elegido para culminar este proceso y para trabajar en leyes que están emergentes para el país. Un país que hoy se sumerge en el caos, el desorden y la desesperación ante problemas de desastres, ya sean de origen natural o de origen antrópico. Señores asambleístas,
que cada semana hacemos territorio y conocemos las debilidades del mismo. Sabemos claramente de lo olvidado que ha sido por los gobiernos de turno. Hoy quiero pedirles que es el momento de definir responsabilidades, de crear competencias, de crear estructuras y así poder darles un mejor país a los ciudadanos que han confiado en nosotros. Gracias por su tiempo.